Bueno, muy buenas tardes con todas, con todos. Entonces, retomando nuestra jornada de hoy, segundo día del primer simposio de profesores lectores de Latinoamérica. Ahora tenemos la presentación del Observatorio de la Producción del Territorio Ecuatoriano. Es un grupo de investigación, un grupo de trabajo que tiene sede en la Universidad Central de Ecuador, aquí en Quito. Entonces, les presento brevemente la profesora Janaína Marx, está aquí a mi lado, a quien agradezco mucho por su amabilidad, ¿no? Y al profesor Hernán Espinosa, ambos nos recibieron en su casa, nos recibieron en el laboratorio del OPTE con mucha atención, ¿no? Y mucha dedicación a la cooperación entre Brasil y Ecuador a nivel académico. Así que les presento brevemente una mini bio de ambos. Janaína Marx es arquitecta urbanista, es doctora en arquitectura y urbanismo por la Universidad de São Paulo, en el área de concentración de hábitat. Es máster en arquitectura y urbanismo por la Universidad Federal de Minas Gerais, arquitecta y urbanista por la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Minas Gerais y es docente titular investigadora en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de aquí de la Central de Quito, Ecuador, y miembro del Observatorio de la Producción del Territorio Ecuatoriano, fundada, ¿no?, por ella y por Hernán. Y Hernán Espinosa Riera es doctor en Arquitectura y Urbanismo, también por la USP, también en el área de concentración de hábitat, máster en Ingeniería de Materiales por la Universidad Federal de Ouro Preto, UFOP, arquitecto y urbanista por la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Minas Gerais, creo que en donde ustedes se conocieron, tal vez, ¿no? ¿No? Y docente titular investigador en la FAO aquí, ¿no?, de la Central, ¿no? Entonces, muy bienvenidos, gracias por la disponibilidad y la palabra es toda de ustedes. Bueno, aló, muchas gracias. ¿Me escuchan? No está muy alto, ¿no es cierto? Yo voy a hablar en español porque se ha unido mucha gente también y ya no estamos solo entre brasileños o una cosa. Y como todos los brasileños aquí saben español, entonces voy a proceder para hablar en español. Bueno, yo creo que además de la trayectoria de que gentilmente y agradeciéndote mucho, Antonio, por la invitación, o sea, somos medio los outsiders de aquí, somos arquitectos, urbanistas, pero súper interesados por la cultura brasileña. Y yo personalmente soy un PIBIC, ¿eh? O que digo un PEC, PG. O sea, yo me fui por medio de convenios internacionales, me fui cuando tenía unos 10, unos 20 años y viví en Brasil, o sea, contando desde que me he ido, todos unos 20 años allá. Entonces hice toda mi formación. Y también actué en la universidad por medio de la extensión universitaria, ¿no?, que aquí se llama vinculación con la sociedad, que fue cambiado en 2002, inclusive es una cosa para discutir, porque es súper chévere también que la extensión universitaria, que Pablo Freire tanto decía que la palabra, o sea, semánticamente era horrible, aquí se cambió para vinculación con la sociedad, que tiene más sentido. Entonces, pero no es que sea mejor también. Bueno, ahí podemos discutir eso también. Pero entonces yo en la universidad estoy mucho en contacto con la vinculación, con la extensión y con investigación, y acabé que ya desde qué sé yo, sexto semestre, séptimo semestre, ya sabía que quería ser profesor universitario. Entonces me dediqué a eso en toda la universidad. Entonces venimos con toda esa experiencia de laboratorios de investigación, de hacer gestión universitaria, de estar ahí inclusive entre los chismes de los profesores, de saber las peleas de departamentos, desde siempre. Entonces, eso nos ayudó muchísimo, por increíble que parezca, muchísimo a ser profesores aquí. Entonces, es todo ese bagaje que traemos para presentarles cómo trajimos mucha cosa de lo que aprendimos en Brasil a una universidad compleja, la Universidad Central, una universidad de 1530, si no me equivoco, una universidad del comienzo de la colonia, y con sus complejidades políticas que todo el mundo que es ecuatoriano aquí sabe que tiene.
Entonces, bueno, dale ya. Bueno, quería agradecer también a Antonio, que gentilmente nos invitó. Sí somos outsiders por la temática, tal vez, no por las áreas de formación, pero a mí me encantó esos 2 días aquí, estar con gente nueva, ver cosas diferentes. Y nuestra presentación, al contrario de la de ustedes, que creo que fue bastante enfocada para debatir, la nuestra es para abrir puertas, abrir redes, no sé, traer nuevas posibilidades de colaboración, quizás, que creo que es un poco lo que nosotros hemos buscado. Bueno, Mariana ayer hablaba un poco de la trayectoria de vida antes de decir todo, ¿no? De la importancia de las relaciones Brasil-Ecuador, aquí en el caso nuestro. Yo creo que nosotros somos producto de eso desde el matrimonio, que ya nos cacharon, hasta, o sea, nuestra trayectoria aquí como docentes. O sea, decidimos llegar aquí después de todo lo que habíamos hecho en Brasil. O sea, tanto yo como Hernán tenemos una formación muy consolidada en la iniciación a investigación. Yo hice 2 carreras, no terminé la primera, que era ingeniería ambiental, pero la segunda arquitectura. En las 2, desde el segundo semestre, que fue hasta a saber dónde estaba en la universidad, involucrada con la investigación, con la vinculación con la sociedad, ya la extensión, ¿no? Y de forma general con la iniciación a investigación, que en Brasil yo creo que tenemos una formación, o sea, tenemos esa oportunidad que realmente creo que es muy valiosa. Y llegando aquí, las expectativas fueron, o sea, de llegar y, o sea, de alguna manera impulsionar algo en ese sentido, porque ya habíamos dado clase, cuando llegamos aquí dimos clase en universidades privadas y luego ya pudimos pasar en un concurso de merecimientos aquí en la universidad. Somos profesor de planta de la universidad de dedicación exclusiva y queríamos impulsionar esa actividad junto con los estudiantes, ese estar junto, ese compartir, que por lo menos, o sea, para nosotros, por diferentes caminos, nos marcó muchísimo el proceso en la universidad. Entonces, vamos, es una presentación larga, llena de imágenes, pero, o sea, en algún momento, si quieren preguntar, interrumpir, yo creo que pueden, no sé, sentirse a voluntad, porque hasta es 1 hora de presentación que nos dejó aquí. Entonces, la entiendan eso, no vamos a debatir los proyectos como a profundidad, pero queremos más enseñar todas las aristas a que hemos topado en esos 8 años ya de laboratorio, lo que yo soy súper orgullosa, porque aquí en Ecuador y en la Universidad Central es muy difícil mantener una estructura en ese nivel. No tenemos ningún apoyo a la investigación, o sea, es muy básico el apoyo que tenemos y muy inestable. A veces hay, a veces no hay. Y es una universidad muy política, en el peor sentido de la palabra, voy a decir, porque hay muchas disputas internas y eso afecta directamente a nuestra producción docente en el cotidiano. Bueno, entonces, hecho esa introducción, bueno, nosotros abrimos el Observatorio de la Producción del Territorio Ecuatoriano, que es conocido como OPTE. Fue abierto en el contexto del ONU Habitat. Aquí hubo ONU Habitat en 2016 en Ecuador. Nosotros queríamos simplemente abrir un laboratorio de investigación, pero esa figura no existía y a nosotros nos dijeron, "No, eso no hay, pero si quieren abrir un observatorio lo pueden hacer". Y así es que surge con ese nombre. Después ya la universidad ya formalizó los grupos de investigación, pero eso ya estaba reconocido como tal y así quedó. Entonces él funciona como observatorio, pero también tiene un componente de laboratorio de investigación al modelo brasileño muy fuerte. Nosotros aquí intentamos trabajar siempre articulando las 3 aristas: docencia, investigación y vinculación con la sociedad. No hay un orden, a veces es una cuestión de la docencia que vemos que se puede hacer investigación y de repente se convierte en una vinculación, o a veces es una investigación y eso cada proyecto nosotros vamos a contar un poquito eso en cada proyecto, pero la idea es el esfuerzo continuo de siempre estar integrando esas 3 aristas. En Ecuador no hay becas de iniciación e investigación, es algo importante también mencionar,
pero sí hay una ley que obliga a todos los estudiantes a graduarse a depender de la carrera que están haciendo, que cumplan horas de vinculación con la sociedad y cumplan horas de prácticas preprofesionales, que es lo que podemos dar a partir de la investigación, es considerado una práctica. Entonces nosotros manejamos mucho con esos instrumentos y a diferencia del Brasil, que tiene las becas, ¿no? Tiene el proceso de selección y todo eso, aquí todos los estudiantes tienen que hacerlo. ¿Pueden buscar hacer afuera de la universidad? Sí, pero normalmente muchos estudiantes buscan hacer ahí adentro, hasta porque por lo menos en arquitectura y por lo menos en la central, yo puedo decir, en varias carreras, las mallas son muy, como decimos aquí, hay muchas horas huecas. Los estudiantes vienen, hacen una clase de 2 horas, después tienen 2 horas libres, después otras 2 horas. Entonces, el estar en la universidad facilita mucho también ese desarrollo de las prácticas y la vinculación. Bueno, como dijimos, la iniciación científica es como nuestro pilar, es lo que nosotros queríamos. Ahí también hay que explicar, la Universidad Central es una universidad mayoritariamente de pregrado, a diferencia aquí de donde estamos, que es una universidad de posgrado. Aquí en Ecuador hay muchas de esas cosas, universidades de posgrados y universidades de pregrado. Sí hay posgrados allá en varias carreras, pero en arquitectura no está consolidado, aunque es el posgrado más antiguo de la Universidad Central. Fue en arquitectura por los motivos que ya mencioné, ¿no? Políticos, que va y vuelve. Hay una inestabilidad tan grande que no hay continuidad en eso. Entonces nosotros no tenemos un trabajo con el posgrado cercano. Nuestro trabajo es realmente de base con estudiantes que están en pregrado. Otro problema también es que aquí no hay becas para estudiantes de posgrado. Todos los posgrados, incluso por una ley del gobierno central, son pagados. Entonces, eso impide mucho el desarrollo de investigación, la dedicación de tiempo, ¿no? La gente tiene que trabajar y hacer la maestría. Doctorados en la central, nosotros estamos a duras penas sacando el primer doctorado ahora, que es un doctorado interdisciplinar en aguas, o sea, no es una universidad que tiene doctorados. Entonces, todo el trabajo que hemos hecho aquí fue un poco de entender esa institucionalidad y saber dónde estábamos parados, porque no podíamos simplemente traer modelos brasileños sin contextualizar a dónde estábamos, en qué realidad estábamos y con qué y con quién íbamos a lidiar. Ese es el lugar. Bueno, nosotros como buenos arquitectos, si no hay un buen lugar bonito, agradable, nosotros no podemos empezar a investigar. Entonces creemos realmente que el espacio afecta mucho la vida de las personas. Ese fue un espacio que nosotros alcanzamos ahí por articulaciones internas, políticas muchas veces, y fuimos creciendo poquito a poquito, y Comingas, que es un término muy ecuatoriano, que es del trabajo colectivo, en Brasil es llamado mutirão. Nosotros hemos podido, junto con los estudiantes y con autogestión, organizar ese espacio. Y con el apoyo de algunas autoridades que sí en ese momento, cuando abrimos, como había la expectativa de hacer el observatorio, nos apoyaron y pudimos hacer eso. Y con investigaciones fuimos poquito a poquito también creciendo, consiguiendo equipos. Entonces hoy somos un laboratorio de observación de prácticas territoriales, entonces tenemos drones, cámaras fotográficas, buenas computadoras, ¿no? Y estamos, o sea, consolidando eso en esos 8 años. El equipo rígido son 7 investigadores de la Facultad de Arquitectura, pero nosotros cada vez más hemos expandido hacia investigadores asociados, que los llamamos así, que son gente de otras áreas que vienen a trabajar con nosotros porque sus investigaciones o sus temas de interés tienen relación con el territorio. Entonces, hoy tenemos abogados en el grupo, cientista social, economistas, antropólogos y también gente de informática. Y tenemos asistentes de investigación que también autogestionados por relaciones de cooperación internacional, proyectos, algunos que conseguimos financiamiento y hemos logrado, 2 de ellas están aquí. Y estudiantes, están ahí 30, pero la verdad son un número muy, como que se orbita bastante, a veces tenemos más, a veces tenemos un poquito menos, pero tenemos alrededor de eso, o sea, 30 estudiantes mínimo trabajando entre proyectos de investigación, vinculación o haciendo tesis de pregrado con nosotros. ¿Qué puede pasar? Bueno, ajá.
Las redes de investigación son una cosa que nosotros hemos intentado, o sea, de alguna manera impulsionar. Como la Dirección de Relaciones Internacionales de la Central sufre también de los mismos problemas que he dicho, entonces tenemos también una instabilidad, entonces hemos intentado hacer las redes, o sea, de nuestro laboratorio hacia otros laboratorios. Hemos priorizado esa práctica, pero cuando hay la posibilidad de institucionalizarlo, sí lo hacemos. Y eso, por ejemplo, pasó hace 1 año y medio atrás, que enviamos, por ejemplo, 7 estudiantes de arquitectura de aquí de la Central para hacer intercambio en la Universidad Federal de Minas Gerais. Y ahí por obvios motivos, porque vinimos de allá y eran más fáciles las redes de contacto. También hemos ya enviado estudiantes, o sea, no tienen beca, pero nosotros ¿qué hacemos? ¿No? Eso es importante decir, porque nosotros no conseguimos beca por nosotros, obviamente. Pero Brasil es un mundo, ¿no? Y las universidades brasileras son, o sea, es una esfinge, hay que descifrarlas. Cada una es una, claro, cada una es su propio mundo, su propia regla, su propia temporalidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en general es guiar y conducir el proceso junto a las personas que quieren, que están interesadas en ir. O sea, el de Belo Horizonte fue aparte porque yo fui allá y dije, ve, quiero mandar estudiantes míos acá y quiero recibir estudiantes de la UFMG acá. Hagamos. Y el director de la facultad había sido un muy buen profesor nuestro, entonces pudimos hacer esas redes y ahí conseguimos 8 cupos. Uno de ellos el estudiante intentó, hizo todo el proceso, pasó, pero no tenía recursos para ir y no pudimos gestionar. Lo que pudimos gestionar allá fue la vivienda, que la central no les da vivienda aquí, pero conseguimos por los contactos que ellos tengan vivienda allá. Entonces ya fue una ganancia para ellos. También hemos impulsionado maestrías, tenemos una en la Universidad de São Paulo ya, que incluso entró por acción afirmativa como indígena, que también es otra cosa que hay que descifrar, ¿no? de la Universidad Brasileña, y una está en la Universidad de Bahía ahora. Y doctorados, nosotros somos 2 productos de doctorados ya, de procesos de intercambios así, en la USP, y hay 2 compañeros nuestros que también están allá. O sea, eso por decir las redes que se efectivaron, de hecho, en intercambios y en esta movilidad, ¿no? De ahí a investigación, nosotros sí tenemos redes con otras universidades brasileñas y tenemos redes de investigación, pero eso ya es otro tema. Bueno, de ahí en ese tiempo, como nosotros dijimos, somos universidad de pregrado, hay que enfocarse en eso, entonces hemos intentado trabajar con algunas metodologías que hemos traído de las experiencias nuestras de Brasil, pero que también intentamos adaptar a la realidad de aquí. No voy a entrar en esas porque la presentación está larga, pero trabajamos mucho con el tema de la investigación-acción, con cartografías, y nosotros entendemos cartografías en una perspectiva, no quiero ser tan teórica, pero sí tiene mucha relación con Deleuze, con la idea de las cartografías no más fluidas y que te permiten esas otras ideas. No son mapas para nada, incluso somos muy contra el mapa, creemos que el mapa es un discurso muy fuerte, lo trabajamos él como antidiscursos muchas veces. Y las tecnopolíticas que nosotros entendemos aquí con la cuestión de la difusión, creemos que la difusión no puede ser hecha solamente por paper científico, eso es un componente de nuestra formación, ¿no? Es importante, pero nosotros trabajamos con vinculación con la sociedad, con alumnos de pregrado, nuestro interés es que eso llegue a ellos de alguna manera. Y hoy el tema de las redes sociales, otros modos de difundir información, yo creo que tiene una acogida interesante. Y nosotros estamos en un proceso de conquista de los estudiantes, o sea, tenemos que apelar a sus deseos de querer estar en la investigación, pensando que eso no es una cosa obligatoria acá en esa universidad. Y es muchas veces nueva para la mayoría de ellos que vienen a trabajar con nosotros. Peor investigación en arquitectura, que no es consolidada ni siquiera en Brasil, no es aún, tiene un largo camino por recorrer. En esos 8 años hemos trabajado, o sea, intentando organizar un poco nuestro caminar, ¿no? Porque es en el hacer también. Tenemos 5 líneas de acción. Vamos a explicar un poquito a partir de los proyectos cada una de ellas. Esas son las líneas.
cada bifurcación de esas son los proyectos o de vinculación, de investigación, o los dos que hemos hecho, o tesis de pregrado, ¿no? Y vamos a contar un poquito ahí para ver las interacciones posibles. Rápidamente también, o sea, quisiera solo decir que ha crecido a tal manera que tuvimos que hacer líneas de investigación o líneas de acción, en verdad. Entonces, todo tiene que ver con territorio, con estudios territoriales, por eso se repite mucho, memoria y territorio, territorios rurales, hábitat y territorio, tecnología y territorio, geopolítica y territorio. Esas son las líneas y así, y muchas de esas tienen vínculo con Brasil, sobre todo por las redes de investigación. Entonces, les voy a poner un ejemplo de cada proyecto, de cada línea, solo para que tengan un poco de idea de lo que nosotros hacemos y también esa interacción que tenemos con el Brasil en ciertos puntos. Entonces, en la línea Memoria y Territorio, nuestro proyecto más de vanguardia, así es una cartografía de las memorias de nuestra propia facultad. Lo que pasa es que yo viví 20 años allá, la Janaína brasileña, llegamos a un lugar que no conocíamos nada, y siempre nos tildaban de que ustedes no son de aquí, no saben nada, ustedes no son de aquí, no saben nada. Entonces nos dijimos, entonces vamos a hacer un proceso histórico para entenderle a dónde estamos. Y acabó que se transformó en un monstruo, en el mayor proyecto de investigación de toda la facultad, y son los brasileños que nos dicen a los dos, yo soy ambateño de aquí, pero los brasileños son los que más hacen investigación de memoria ahí, o sea, fue el primer proyecto de memoria, porque nuestra universidad es del 40, nuestra facultad es del 46. Entonces, más o menos salieron graduados en el 52 los primeros arquitectos de Quito, y solamente en el 85 se abre la Católica. Entonces, imagínense, en la producción en arquitectura de 56 a 85 y hasta que se gradúan hasta 88, están en nuestra facultad y nadie lo decía. Entonces, lo que nosotros hicimos es la recuperación de las tesis de pregrado desde el año 56 hasta la actualidad. Entonces, hicimos una metodología donde cogíamos espacio, tiempo, actores, y cada uno de esos tiene sus subcategorías, lo van a entender un poquito aquí. Entonces, por ejemplo, catalogamos, digamos, en el ámbito territorial, las tesis se dividían en rural, urbano, periurbano; en el ámbito del campo, en diseño arquitectónico, diseño urbano, territorio, paisaje, o sea, es todas las singularidades que nuestra profesión tiene. Por ejemplo, en el enfoque, pedagogía, sistemas constructivos, materiales. Entonces, eso fue parte de la investigación. Nosotros subclasificamos todas las tesis, o sea, en qué se podrían dividir. Y eso se transformó en una matriz de Excel enorme, gigantesca, que al fin y al cabo investigamos 4.074 tesis y 8.000 graduados. Ahí hay un problema, porque esas tesis no están online. Esas tesis están en un archivo histórico, inclusive, que se tiene que entrar solo con mascarilla y mandil y con pinzas. Entonces, nosotros teníamos un batallón de alumnos, unos 30 aproximadamente en nuestra mejor época, que iban todos directamente al archivo. Entonces, los señores del archivo dijeron, esperen, les vamos a dar una oficina aquí adentro. Entonces, teníamos una oficina dentro del archivo donde íbamos todos los días, y los chicos veían tesis por tesis, y cogían el resumen y transcribían el resumen, porque no podían tomar fotos de las tesis porque hay un conflicto de derechos autorales de los años 50, 60. Nadie daba los derechos autorales a la universidad, y todavía no han hecho la gestión de poder publicar eso sin tener problemas de derechos. Entonces, pero hay que acordarse que las tesis de 50 y 60 no había resumen ni abstract. Entonces, los chicos tenían que leerse toda la tesis. O sea, y ahí en la tesis, ¿qué era lo más importante? Coger el lugar geográfico del proyecto, porque la característica de las tesis en arquitectura es que es un proyecto arquitectónico en un terreno específico, casi siempre. Entonces ellos tenían que geolocalizar eso, y ya les voy a contar para qué hicieron eso. Entonces, ahí tenemos algunos datos, por ejemplo, que 62% de las tesis son en el ámbito urbano, rural, periurbano, ¿no es cierto? Territorializamos esas tesis, por eso les dije que ellos tenían que decir de cuál provincia es cada una de esas tesis. Entonces ahí vemos una predominancia muy grande en Pichincha, con 2.639 tesis, claro, porque la facultad está en Quito, pero es una facultad que está en todo el país, en verdad. Entonces es bien interesante, tenemos muchos alumnos de provincia. También hacemos un análisis de la tesis a lo largo del tiempo y cómo ellos van subiendo de producción, ¿no es cierto? Hacemos también esos gráficos de campos y enfoques que les había dicho. Algunas son
de metodología, otro de rehabilitación y todo. Y eso finalmente lo ponemos en plataformas digitales. O sea, la cuestión es de lo que la Jan estaba contando, es que nosotros la difusión no le vemos por medio solamente de artículos científicos o capítulos de libro. A nosotros nos gustan mucho las plataformas digitales para poder colgarlos en línea y que sea más accesible para las personas. Entonces, esta es una plataforma construida por alumnos de pregrado del 9º semestre, 8º semestre, que tienen la facilidad de la tecnología, pero aquí ustedes pueden ver todos los puntos de las tesis territorializados. Y si ustedes vienen aquí, está catalogado por diseño urbano, o sea, por todas esas categorías que nosotros realizamos, pero si hacen un punto aquí, ustedes van a ver que sale la tesis completamente. Entonces, este es, por ejemplo, proyecto de la Escuela Intergeneracional, tal, dice el título de la tesis, los autores, el tutor, el año, parroquia, cantón, provincia, campo, enfoque, ámbito y el resumen que los chicos hicieron. Tenemos eso territorializado desde los años 50. Entonces, es un trabajazo, son 4.000 tesis territorializadas y todo hecho con pregrado. O sea, para nosotros es motivo de orgullo porque en verdad los chicos no son en este tipo de proyectos mano de obra, sino que ellos tienen que pensar todo lo que hacen, inclusive leer, inclusive nosotros confiar la investigación en ellos, tener algunos mecanismos de revisión de pares, internos y todo, para ver si están levantando las cuestiones ciertas. Y todo se puede filtrar, ¿no es cierto? Se puede filtrar por año, se puede filtrar por provincia, eso es o sea, nos vemos más o menos, y ahí ya damos la característica de ser un observatorio también, ¿no? Entonces, esas son las plataformas. Y producto de ese proyecto también surgió el Warmifao, que es en verdad, eso es una idea de una alumna, que dice, a ver, estamos viendo un montón de tesis, profe, pero no encuentro ninguna mujer. Yo le dije, ¿a serio? O sea, le dijeron los chicos ahí, ¿a serio? Sí, sí es verdad. ¿Por qué no mapeamos las mujeres? O sea, una alumna, en el proceso de ir a ver esas tesis una a una. Entonces después ella misma, la alumna, comenzó a hacer las estadísticas y vio que en los años 50 no existía 0 mujeres, en los años 60 había solo 2.27% de mujeres y ahí va siendo esto de aquí. Hay que acordarse que mujeres arquitectas en esa época fueron solo graduadas en nuestra facultad. Entonces comienza a ser, a la primera graduada fue en 67, Cecilia Rosales y cosas de ese tipo. Esta investigación primaria sirvió de base para una investigación de otra profesora dentro de la facultad que fue investigando más exhaustivamente ese tema. Entonces, los estudiantes por género, también podemos hacer eso. Y también, o sea, rápidamente, nosotros tenemos una característica que las facultades de arquitectura también pueden participar en bienales de arquitectura o en conferencias latinoamericanas que se llaman CLEFAS. Entonces, lo que hicimos también fue hacer plataformas digitales de eso. Les voy a enseñar una rápidamente, que esto es la participación de nuestra facultad en la Conferencia Latinoamericana de Escuelas de Arquitectura. Entonces, esta es otra interacción que le ponemos por años y ahí vamos contando la historia. Este programa se llama History Maps, que entonces es como un contador de historias de las cosas, se va cambiando, es una interacción súper chévere y ahí vamos diciendo el lugar que fue la Conferencia Latinoamericana, el tema y cómo fue la participación de nuestra facultad en esos eventos. Tenemos eso en bienales y en las conferencias. Eso. Bueno, la segunda línea que nosotros tenemos, esa investigación que el Hernán enseñó es importante porque también fue esa búsqueda, ¿no?, por situarnos, saber dónde estábamos, qué es que la gente investigaba aquí en Ecuador. Entonces nos dio un panorama interesante. Por otro lado, o sea, esa línea surge como casi un hijo de toda esa investigación de las tesis, porque por un lado, o sea, Ecuador es un país donde el tema de la ruralidad está muy presente, ¿no? Está muy presente en la cuestión cultural, está muy presente en la organización del país mismo. O sea, Quito es una ciudad que concentra mucha gente, tenemos algunas ciudades medias, pero muchas ciudades medias, pequeñas, con características muy rurales presentes. Y por otro lado, o sea, un poco una conexión con Brasil. Yo allá en Brasil había sido directora de planificación metropolitana en la provincia de Minas Gerais.
y estaba ya trabajando mucho el tema de cómo la planificación urbana está muy hacia las metrópolis, a las grandes ciudades, pero deja a deber, ¿no? Todo el tema de pensar qué son esas otras ciudades. O sea, es como que si toda ciudad tuviera que al final llegar a ser metrópoli para ser una ciudad decente, moderna y con progreso. Entonces, ya venía con esas experiencias, debates, que si bien sí también estaba ahí en el gobierno, pero también siempre he tenido vínculos con la universidad, nunca he dejado de tener mis puentes con la universidad, entonces también hacíamos esos debates allá. Y llego aquí, me deparo con Ecuador, y ahí, como ustedes vieron en los resultados de las tesis, nosotros mapeamos por territorios, ¿no? Dónde las tesis eran o no elaboradas. Y como cualquier facultad de arquitectura se podría esperar, obviamente la mayoría de las tesis son en temas urbanos. Sin embargo, gran parte de nuestros estudiantes vienen de provincias, o venían por lo menos, porque Ecuador tenía un examen nacional para entrar a la universidad hace poco tiempo atrás, y las notas más altas, ¿no? Los estudiantes, no importa de dónde eran, las notas más altas tenían acceso en general a un cupo en la Universidad Central, porque es la universidad, yo creo que las chicas tal vez pueden decir, pero es la más difícil de entrar de las públicas, creo yo. Entonces había esa incoherencia, ¿no? Gente veniendo del centro, de adentro del país, de pueblitos, pero haciendo tesis aquí en Quito. O sea, ¿cómo así? Entonces planteamos esa línea de investigación para pensar cómo es el urbanismo, cómo es trabajar el tema de la ciudad, el tema del territorio, del espacio, en esos territorios que no tienen las características de Quito, que son la mayor parte de Ecuador. Y ahí surge esa línea, ahí trabajamos esos 3 proyectos. Voy a explicar, bueno, ese es el proyecto de paisaje cultural de Zuleta, que allá llegamos a implementar una oficina técnica de estudiantes, sus estudiantes todos estaban haciendo sus tesis en ese momento sobre temas de Zuleta y prestando asesoría técnica a la gente de la comunidad en ese entonces. Voy a pasar. Bueno, eso es un video, no les voy a pasar, después les dejo la presentación. Eso es un proyecto que es el que voy a explicar aquí, que es de los más emblemáticos que tuvimos, que es para estudiar la mancomunidad del Chocó Andino, que es una región que hace parte del Distrito Metropolitano de Quito. Son 6 municipios, pero que está en la parte donde es considerado selva, donde es considerado que no hay ciudad. Y en la planificación de Quito incluso era una región que no era considerada urbana. Y nosotros fuimos allá a hacer el mapeo con los estudiantes. Bueno, eso es una línea de tiempo, solo porque la presentación es una línea de tiempo un poco hablando de nuestras acciones allá en territorio. Cada color de verde ahí es como si era tesis, si era vinculación con la sociedad o si era tema de investigación. Entonces nosotros fuimos trabajando, cada línea es un eje de acción o sea, es una acción puntual que hicimos allá y que se enmarca dentro de proyectos o de vinculación o de investigación que están en esas franjas rojas. Eso es para explicar un poco que cuando vamos a un territorio, nosotros normalmente quedamos mucho tiempo, porque con un semestre no haces nada. Este proyecto, por ejemplo, ya tiene 5 años de existencia y fue un proyecto donde nosotros fuimos a mapear, o sea, al principio fuimos a construir una pequeña infraestructura con la gente de un pueblito chiquito, una infraestructura turística, como arquitectos mismos, y de eso ya surgió la necesidad de pensar el territorio más ampliamente. Apareció en esa época una posibilidad de una consultoría que hicimos junto con Condesan, y nosotros trabajamos solo el tema del territorio habitado, porque era una consultoría para pensar el territorio como paisaje, son áreas de preservación que están ahí muy grandes, fuentes de agua de Quito, pero lo que nosotros venimos es con la capa, hay gente viviendo ahí. Y ahí nosotros mapeamos más de 104 pueblitos chiquitos y los identificamos y también hicimos tipológicamente cómo se organizan, si están cerca de la carretera, si están en el medio de la selva, cómo son los accesos, cómo la gente llega o no ahí, cómo llega el agua ahí, para poder entregar esos insumos a la consultoría y no solamente delimitar esos territorios como área de preservación, olvidando que hay actividad económica, que hay gente ahí adentro viviendo. Eso fue un trabajo interesante, eso es el manual que nosotros hicimos,
que vamos ahora a imprimir, estamos ahora buscando recursos para imprimirlo y llevar a la comunidad como resultado, para explicar un poco cuál es el rol de esa población ahí. Esos son los 104 pueblitos. Y si ustedes imaginan que todo eso es marcado como área de protección y preservación, o sea, esa gente es ignorada, o sea, en políticas públicas, digo, ¿no? Ahí, por ejemplo, son temas de, o sea, cómo están las áreas de conservación en relación a los poblados, cómo está el tema del abastecimiento de las zonas de recarga, porque ahí hay pueblos que no, hay comunidades que no reciben agua. Y en conversas con la empresa pública de agua, ellos dijeron, no, es que no vamos a llevar. O sea, porque al final esa empresa tiene que ganar plata y no va a llevar porque no es rentable para ellos. Entonces, queríamos enseñar eso, hasta para promover políticas públicas, entonces, de evitar el crecimiento urbano. Y ahí son gráficos que fuimos haciendo un poco para que la gente entienda. Eso es un material de socialización, ¿no? O sea, los perfiles de habitabilidad, o sea, los que están ahí, las tipologías de lo que están como concentrados alrededor de alguna plaza, algún parque, los que están lineal cerca de una carretera, los que están lineal dispersos, y fuimos como caracterizando eso. Ese proyecto nos dio una proyección muy interesante porque pudimos elaborar directrices de políticas públicas por unas coincidencias. Exalumnos nuestros que estaban involucrados en esta investigación después fueron a trabajar en el municipio de Quito, hicieron ese material penetrar a la gestión y nosotros tenemos hoy como resultado 2 nuevos usos de suelos rurales aquí en el Distrito Metropolitano de Quito que reconocen la idea de que hay gente viviendo ahí y que por lo tanto se permiten algunos usos que antes eran prohibidos y esa gente vivía ilegal prácticamente. Entonces eso fue un resultado interesante. Ya, bueno, eso es un otro proyecto de la Escuela Intergeneracional. No voy a hablar porque estamos 10 minutos y paso. Solo para hablar un poco de esta escuela, le comentamos a ustedes, a algunos de ustedes, que fue una tesista que fue a territorio y hizo un manual de construcción vernácula de la Casa Guaorani, que es en la Amazonía. Entonces ella vivió ahí adentro y hizo un manual así de cómo, se llama Guaorani, es Toñampar. Entonces fue la tesis de recuperar ancestralmente la casa, porque eso de aquí es una escuela intergeneracional, que el grupo, eso fue un trabajo social, valga la redundancia, que ellos tienen las escuelas intergeneracionales, que es de abuelos a niños y todo eso. Entonces fue una escuelita. Sí, la comunidad. La comunidad construyó con asesoría técnica de nosotros. Y ahí tenemos un manual que le podemos ir pasando por ahí, los manuales. Eso también es chévere. Las tesis de pregrado nuestras, además del documento que a veces no sirve de nada, perdón, pero se queda guardado, nosotros hacemos manuales. Entonces también es el resultado de la tesis. Y los manuales sí sirven de mucho. Eso sí es bien, bien chévere. Así es. Es todo autogestión, nosotros mismos. Online, casi sí. Sí, eso es solo para enseñar, así, un ejemplar para enseñar. Para intentar vender la idea. Sí, infelizmente realmente tenemos una editora universitaria que no está ayudando, pero bueno, es eso. O sea, siempre estamos, a veces hay momentos de bonanza, porque acabamos de tener uno con la cooperación alemana, con la GIZ, bonanza total, y después ahora estamos ya, sí están disponibles en nuestra página web. Entonces, como 10 minutos yo voy a volar. Tenemos hábitat y territorio. Lo importante de aquí esto sí es una cosa del Brasil, total, que yo traje, porque es mi línea. Yo allá cuando era estudiante hacía parte de unas cosas que se llaman EMAUs, que son los escritorios, modelos de arquitectura y urbanismo. Los EMAUs son oficinas populares de arquitectura popular adentro de las universidades públicas. Hay muchos. La FENEA, que es la Federación de Estudiantes, son las que llevan esos EMAUs. Entonces yo hice parte una época y me traje eso acá como modelo. Aquí no había, entonces son los consultorios. O sea, en vez de decirles EMAUs, aquí yo le transformé en consultorios, porque los consultorios aquí tienen mucha tradición en la facultad, en la universidad, porque hay el consultorio de jurisprudencia, consultorio odontológico, son consultorios populares. Entonces yo abrí uno de arquitectura, ¿no? Entonces trabajamos en periferias,
Trabajamos con talleres de popularización de la arquitectura, porque ahí es la crítica de que la arquitectura no es solamente para la élite, que aquí es súper marcado eso. O sea, esta oficina ya nos cerraron, una decana vino y nos cerró y dijo que estábamos denigrando la profesión, o sea, en ese nivel. Entonces es eso, tenemos que pasar por este tipo de cosas. Trabajamos en lugares como la Comuna de Santa Clara San Millán, que tuvo el problema del aluvión. Esos son, por ejemplo, los carteles que hacíamos, ¿no? Te ayudamos a hacer dibujos y actualizaciones de planos, asesoría técnica en construcción, levantamiento y planificación. Ahí nos dieron un espacio adentro del cabildo comunitario, lo hicimos en Minga, pintamos con toda la alegría, yo di una mesa de mi casa y eso. Entonces, de ahí entregamos los planos, algunos necesitan mediciones de las casas, otros necesitan hacer un bañito, otros necesitan hacer una cocina, y entonces vamos haciendo esa popularización de la arquitectura en barrios más populares. Y aprovechar para un momento pedagógico, los alumnos aprenden a medir los niveles con manguera, que eso no saben, aprenden a hacer levantamientos, a saber entender cómo es la cuestión del alcantarillado, de las aguas servidas, o sea, no saben eso de la ciudad y es un buen momento de aprendizaje también. Y hacemos lo que los arquitectos sabemos hacer, que es proyectos arquitectónicos. Entonces, ellos nos pidieron, por ejemplo, este de aquí, que era en esta como casuchita hacían taekwondo, hacían sala de taekwondo y ellos querían transformarla en una salita de taekwondo un poco más decente, así, ¿no es cierto? Entonces, eso, los arquitectos somos buenos para hacer las imágenes así, pero nosotros no nos imaginábamos que ellos le iban a construir. Entonces ellos levantaron una plata y nosotros nos metimos a construir. El residente de obras de eso fue una chica de octavo semestre, de octavo semestre, que estuvo como residente de obras aprendiendo totalmente de obra. Ellos contrataron una persona para construir, un maestro mayor, pero nosotros asesoramos toda la construcción. Teníamos una persona ahí de planta que es la estudiante y les damos prácticas preprofesionales por eso. Entonces, ahí está la construcción, ahorita ya la inauguramos, las fotos todavía no son de la inauguración, pero la inauguramos. Y también por medio del proceso de difusión, nosotros nos gusta la cuestión audiovisual, entonces esto fue en el YouTube también está en la página web, está esa, ya es un como reportaje así de cómo fue la construcción de esta ampliación de la sala de taekwondo, fue con la gente de comunicación que hicieron esto en un trabajo de un profesor. Entonces las colaboraciones son súper chéveres. Ahora actualmente estamos con esto, ¿quieres hablar? Sí, yo creo que podríamos ir a llamas de una vez, porque creo que... Ajá. O sea, tenemos la otra línea que es tecnología y territorio, que es más de experimentación. Yo voy a cerrar con esa para tener tiempo también para debatir. Esa es la línea geopolítica y territorio, es una línea, o sea, ya, eso sí, bastante intereses personales al inicio, porque yo trabajo mucho el tema del buen vivir y la relación de la construcción del territorio, cómo es el imaginar otros territorios, cómo se puede venir a pensar la planificación. Y por ese tema, ¿no? Hay alguna cercanía con el tema indígena y todo eso. Nosotros entramos a participar de ese observatorio, o sea, en verdad creamos ese observatorio, pero junto con carreras de jurisprudencia y sociología, que es para observar, antes era para observar el tema de los conflictos que estaban dándose aquí en Ecuador después del levantamiento de 2022. Íbamos a hacer el seguimiento de las mesas de diálogo y un poco ayudar en esa interfaz. Pero los procesos políticos nos atropellaron y al final nosotros creamos llamas y empezamos a estudiar el tema de las movilizaciones indígenas en la historia y siempre trayendo esa perspectiva del territorio, o sea, entendiendo que el territorio es algo importante en la construcción social de los movimientos mismos. Acá en Ecuador, los movimientos indígenas cuando tienen paralizaciones salen de todas las provincias y vienen literalmente caminando hacia Quito, que es el centro de poder. Entonces nosotros entramos con esa idea, es el material que está circulando ahí. Y hoy, llamas, como este tema ya se fue, nosotros configuramos el observatorio de conflictos, un poco para entender cuáles son los conflictos y cómo está el tema de la territorialización de los conflictos acá en Ecuador, o sea, cómo eso se está desarrollando en el país, también con la intención ahí junto con los compañeros de jurisprudencia y de sociología de
avanzar un poco en esos temas, generar alertas tempranos, o sea, y generar ese debate acá en Ecuador, principalmente en la coyuntura actual, ¿no? Porque Ecuador está en un proceso muy complejo, o sea, del tema de la violencia y de todo eso que se está degradando mucho aquí en el país. Entonces ahí estamos, ese es el proyecto actual y, diga, puede hablar. Entonces, ese también, solo para enseñarles también que las plataformas digitales hacen parte de nuestra vida ahí. Nosotros hicimos, este es un trabajo bien lindo, que hay un libro, hay una revista en la Salesiana, en la Universidad Politécnica Salesiana, que mapea noticias del movimiento indígena o de indígena desde el 85. Se llama Revista Kipu. Entonces, como era una cosa que estábamos en conjunto, 3 universidades, este proyecto era financiado por la GIZ, como le dije, la cooperación alemana, teníamos acceso a esa revista gratuitamente. Entonces, lo que nosotros hicimos fue poner en la plataforma digital que ustedes están viendo los años de los levantamientos indígenas, ¿no es cierto?, los más importantes, y el nombre del levantamiento y las noticias de en ese lapso de tiempo del levantamiento. Entonces es súper chévere ver aquí el sesgo también de la prensa y cada una de estas tiene su fuente. El rato que hacen un clic en la fuente les aparece original, la noticia original, y gobierno dialoga con indígenas, se supone su actitud de hecho y cosas de ese tipo. O sea, ahí está la noticia original. Entonces vamos haciendo eso con 400 noticias, perdón. Con 400 noticias. Y eso creo que es lo que nos destaca así un poco como ser un laboratorio de pregrado. Todo lo que hacemos es en una escala grande, porque tenemos mucho estudiante. Entonces, a veces necesitamos hacer eso y hacemos una convocatoria y cogemos 20 estudiantes de una vez, hacemos la metodología, tenemos computadoras suficientes para turnarlos y metemos a hacer investigación de cosas grandes. Por ejemplo, cosas grandes fue esto de 400 noticias, las tesis como ven son 4.000 tesis. Ahorita estamos levantando una base de datos de las fruterías y verdulerías en el DMQ, que son más de 4.000, no 3.000 y alguna cosa, mapeando una a una. Son proyectos de levantar bases de datos que en otras universidades es complicado por la cuestión tema estudiantes. En nuestro caso es... Y solo para cerrar, o sea, es un poco parte de la idea de entender a dónde estamos, ¿no? Que había hablado en el inicio, de que estamos en esa condición de la universidad de pregrado. De aquí empezamos debates y discusiones más profundas, pero normalmente lo que está pasando ahora es que nuestros alumnos ya se están 8 años trabajando, ¿no? Nuestros alumnos ya están haciendo maestría, entonces esos temas base están sirviendo para que ellos vayan a hacer sus maestrías. Hoy nosotros tenemos la que está en la Universidad Federal de Bahía, está trabajando el tema de alimentación y territorio, que utiliza las bases que nosotros construimos aquí. Ella estaba en ese proyecto y se fue y va a profundizar en nivel maestría afuera en Brasil. El tema de la Mancomunidad Chocandino, un amigo nuestro que es docente también junto con nosotros, está haciendo el doctorado en la USP en ese tema. Entonces nosotros estamos haciendo eso, como nosotros aquí trabajamos el tema en pregrado, ahora nuestro esfuerzo es demandar para que la gente pueda hacer las posgraduaciones trabajando esas temáticas con mayor profundidad. Y es eso. Muchas gracias. Ahí está la página web de nuestro laboratorio y gracias. Vamos a abrir a preguntas. Pedimos que sean preguntas en este momento y las inquietudes, comentarios, podemos hacerlo en el almuerzo, ¿sí? Por temas de tiempo. Flavio, Vanessa y yo tenemos que ir a la radio ahorita, entonces por esto que nos apresuramos un tantico, ¿ok? Marcos tiene pregunta. Bom, no Brasil, antes eu queria agradecer a fala de vocês, a apresentação instigante. Tem um ponto de contato muito interessante entre a atividade de vocês e o leitorado, que é muitas vezes uma pressuposição equivocada de que a gente trabalha a partir só da transmissão da técnica, mas não, a gente trabalha também a partir de uma ética. Quer dizer, a gente pressupõe sempre que o nosso trabalho é político. Então, eu queria perguntar uma coisa para vocês nessa linha. No Brasil, a arquitetura ela é fundamental na história do pensamento político, da construção do país. Desde o modernismo, primeiro modernismo, do Warchavsky, do Gregório Warchavsky, amigo do
Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, pensando inicialmente ali o projeto de modernidade do Brasil, do que seria isso. Depois o seu pupilo, Lúcio Costa, pensando o plano piloto de Brasília. Bom, mas para a gente, chegou o momento que a gente percebeu no Brasil, nos anos 50, no final dos anos 50, que talvez pensar o Brasil seria pensar a organização do espaço urbano. E não à toa a gente tem uma série de intelectuais dessa época que, apesar de não serem hoje arquitetos, fizeram arquitetura porque acreditaram que a arquitetura era o lugar do pensamento no projeto de um novo país moderno. Chico Buarque de Holanda, Tom Jobim, Guilherme Arantes, um monte de gente que se tornou famosa por um outro motivo. Milton Ratum, várias pessoas que hoje têm entre 70 e 80 anos. Mas Brasília, esse projeto que se concretiza, então, Brasília, em 1960, tem muitos problemas do ponto de vista da construção de uma ideia de nação. Principalmente aqueles que são tanto mostrados pelo plano piloto, quanto, por exemplo, pela Sinfonia da Alvorada, com letras do Vinícius de Moraes. Quer dizer, a referência, por exemplo, aos bandeirantes, a ideia de apagamento da história, porque aqui nós estamos começando, e, portanto, aqui é o início. Eu queria perguntar para vocês duas coisas. A primeira é, como que vocês trabalham essa dimensão de compreensão de que a organização do espaço urbano, a arquitetura de maneira geral, mas principalmente isso, ela é um ato político, que pressupõe que a gente tenha uma formação, opções, clareza de posicionamentos. Como que vocês trabalham isso aqui? Que abertura que vocês têm? Como didaticamente, enfim, como que isso é trabalhado? E como que esse projeto que tem sido lido muitas vezes no exterior como uma espécie de projeto, mais do que um projeto piloto, um projeto paradigmático da arquitetura moderna, umas coisas curiosas, né? Talvez o Brasil seja o único país que a vanguarda se tornou um projeto do Estado, através da arquitetura. Como que é recebido isso? Como que é lido criticamente esse projeto do Brasil, ou não é lido criticamente esse projeto do Brasil? Enfim. Realmente no es leído críticamente aquí, por lo menos en Ecuador no. Es visto más como un referente de la planificación moderna y cómo el espacio puede ser arreglado por el arquitecto, que algunos compañeros, sobre todo aquí en la facultad, piensan que realmente el arquitecto arregla la vida, o sea, arregla el espacio, por consecuencia arregla la vida. Y les gusta proyectar desde la casa hasta el basurero, o sea, pasando por todos los muebles y toda esa idea antigua de arreglar el espacio completamente, o sea, el modo de vida. Y Brasil es un ejemplo de eso, o sea, es un modo de vida. La arquitectura te fuerza a que tengas un tipo de vida, ¿no? En las cuadras, todo segmentado. Entonces aquí, respondiendo a esa pregunta, no hay una lectura crítica de Brasil. No, ni en todas las facultades, inclusive, hay un u otro arquitecto que lo dice, pero no hay un teórico que está fuerte. Y verás que hay muchos arquitectos del movimiento moderno aquí, que también con las mismas características, pero mucho arquitecto actual, contemporáneo y compañero, que se dice crítico del movimiento moderno, pero son graduados en España, en Francia, y es ese movimiento moderno que critican, no el latinoamericano. Eso tenemos mucho problema aquí, porque Latinoamérica, aquí para los arquitectos, nosotros somos los únicos ETs que habla de Latinoamérica, Brasil, Argentina, pero la gran mayoría, sus especializaciones son todas en Europa y hablan del modernismo europeo. ¿Otra pregunta del espacio? No, o sea, no sé si te voy a responder, pero es una pelea, digamos, normal en facultades de arquitectura, o sea, esas líneas como muy, o sea, latinoamericano, o sea, en las facultades de arquitectura Brasilia, del movimiento moderno, de ese tipo de arquitectura, y los otros que están pensando el otro lado, o sea, el 80-90% de la población que no tiene acceso a arquitectura. Entonces yo creo, o sea, que más que eso, o sea, más allá de eso que preguntas solo del movimiento moderno, si esa lectura crítica, yo creo que aquí, por lo menos en la Universidad Central, estamos muy atrapados aún en esa arquitectura del monumento, o sea Brasilia, sea lo que sea, pero esa arquitectura monumental. Entonces yo creo que cuando nosotros venimos y intentamos traer esas otras posiciones, esos otros modos de hacer arquitectura,
Y por eso es que es el territorio, por eso nosotros no hablamos solo de, no es solo un laboratorio de vivienda social, porque creemos que eso es un debate más amplio, es desde eso que hablé, ¿no? De no pensar solo la ciudad como metrópoli, de no pensar solo la arquitectura como la vivienda de las personas de clase media y altos ingresos. Yo creo que involucra ese debate más amplio. Eso no fue muy bien recibido acá. O sea, es obvio que hay grupos que sí lo hacen, pero de manera general en el ámbito Facultad de Arquitectura de la Universidad Central aún es muy deficiente. Embora en Ecuador haya grupos de arquitectos que están haciendo incluso proyectos y tienen una trayectoria muy interesante y que van en bienales y todas esas cosas. Tal vez un poco me hace acuerdo lo que dijiste ayer cuando estaba aquí de cómo el capitalismo captura las cosas en una velocidad tan grande. Tal vez en algunos momentos sí sea por ahí la cosa. Pero aquí hay grupos de arquitectura que trabajan eso y mucho en esa línea, hacer mucho con poco. Incluso tiene videos y documentales en esa línea. Pero en nuestra facultad eso no es muy bien recibido, no es un tema, o sea, aún no es un tema que se debate en clase siquiera, o sea, aún lo ven como una profesión muy técnica. No ven mucho hacia lo social, lo que difiere bastante de cómo somos enseñados de arquitectura en Brasil, que sí hay los dos lados, pero hay los dos lados. Aquí yo siento que aún estamos solo hacia el lado de la técnica. Yo a mí me gustaría responderte a la segunda, que es el espacio como el campo político. La línea de aquí está medio más vinculado a lo que le llamamos de morfología urbana. Es como en la forma de la ciudad crece. Entonces hay muchos autores aquí que se quedan peleando si Quito es igual a una salchicha, un arco y flecha, o un guante, o sea, o un puma abrazando al macizo del Pichincha. O sea, hay mucha gente, pero nadie discute la cuestión de las clases populares, la producción social del espacio, la cuestión de lucha de clases en los años 50 y cómo eso, las cooperativas de vivienda. Bueno, sí hay gente especializada en cooperativa, inclusive de vivienda, pero arquitectos hablando de cooperativas de viviendas es poco. Entonces, hay un autor, inclusive que nosotros estamos atrás de hacer eso, un autor que se llama Wilson Erdoiza, que es uno de los grandes teóricos así de la época de los 80, ¿sí? Que hizo su doctorado exactamente en eso, clases populares y producción social del espacio, pero no está traducido al español, está todo en francés, lo hizo en la Sorbona 3 y está ahí totalmente intacto, 3 tomos que están sin traducir. Y sería una de las únicas cosas de esa época que se hizo. Entonces yo trabajando en la comuna, con producción social del espacio, también, como te dije, nos cerraron, tuvimos que reabrirle, porque no es una cosa que están acostumbrados a trabajar aquí en el campo de la arquitectura y el espacio. Entonces nosotros ahorita, por ejemplo, tenemos una investigación en entornos alimentarios y ciudad que estamos tratando un poco de hacer eso. O sea, ahorita estamos contando la historia de un barrio que se llama La Mena 2, que está aquí al ladito, y cómo la lucha por la urbanización, la lucha por el espacio, por la vivienda y todo eso, se mezcla por la lucha de la alimentación saludable y todo eso. Entonces, ese proyecto estamos exactamente haciendo ahorita y está bien chévere hacer porque es obvio que las ciudades crecen, el espacio es político, pero no hay realmente una cosa muy fuerte aquí en investigaciones en eso. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. A mí me interesó muchísimo el trabajo. En buen portugués, parabéns. Muy grande, ¿no? El trabajo de ustedes. Y algo de su habla, Janaína, un comentario que ha hecho, hacer un mapa es, no me acuerdo la frase completa, pero algo como es un dispositivo de poder, ¿no? Y después habló un poco de cómo están también trabajando con los movimientos indígenas, ¿no? Esto de comprender cómo se organizan a venir a hacer sus manifestaciones, su lucha por derechos, ¿no? Entonces quería saber un poco si hay un diálogo del observatorio, de ustedes como investigadores, con los movimientos indígenas y cómo lidiar con este conocimiento que en alguna medida es un mapa, es crear mapa, es crear conocimiento, sin traer inseguridad para estos movimientos, ¿no? Me quedé pensando en esto. Bueno, ese trabajo en especial
nosotros tuvimos ya algunos procesos de acercamiento, pero nosotros queríamos exactamente utilizar él como material de incitar un poco el debate, porque los movimientos indígenas, o sea, si bien tiene sus organizaciones y todo, y tiene el proceso histórico y oral, o sea, nosotros no notamos cuando fuimos a presentar a ellos eso y debatir eso con ellos, que falta esa, ¿cómo decir? Esa memoria mismo de entender cuán importante fue el tema de los levantamientos. O sea, es histórico eso, ¿no? No es de ahora ese levantamiento. Y qué provincias estuvieron involucradas y en qué demandas estuvieron involucradas y cómo esas demandas fueron o no respondidas a lo largo del tiempo. Yo creo que el objetivo ahí en esa cartografía tenía más ese sentido de motivar un poco esa reflexión de cuán importante ha sido y cómo esas luchas han o no de alguna manera contestadas. Porque estaba aquí en Ecuador 2019, hubo una manifestación y luego 2022 hubo otra y había un descrédito muy grande del movimiento indígena. Empezó a darse eso, como que se fueran vándalos, como que la gente viniera a destruir la ciudad, o sea, se creó mucho esa narrativa. Entonces, el objetivo de esa cartografía un poco era decir, no, o sea, son gente que viene luchando y solicitando y pidiendo eso hace mucho tiempo, solo que el gobierno no está contestando, o sea, son como paulatinamente ignorados. Entonces, ese trabajo en ese sentido tenía esa perspectiva. Con la Salesiana, ese era un proyecto más grande, ¿no? Era un proyecto financiado por la GIZ y sí hay grandes problemas porque es financiado por una cooperación internacional. Nadie es ingenuo. Pero nosotros quisimos dar un poco ese tono. Entonces, tanto que no hay ubicaciones precisas, no hay nada de información como sensible, pero sí hay como incitar el debate de cómo eso fue importante para el público general afuera y para el propio movimiento indígena cuando hicimos las capacitaciones junto con la Salesiana, porque como dije, el proyecto era grande y Salesiana tenía un eje más de formación de movimientos de base y también ayudar un poco a la formación de jóvenes, porque también se está perdiendo mucho eso. Los jóvenes ya no quieren involucrarse como varios movimientos sociales, ¿no? Entonces, un poco era ese esfuerzo. En paralelo a eso, que nada que ver con nuestro proyecto, pero es un señal de que sí había esa necesidad, la CONAI también estaba haciendo una recuperación de su archivo histórico por ellos mismos. Entonces, ahí de manera personal, yo llegué a tener algunos así, puentes, acercamientos, pero de manera personal, no como el proyecto, porque yo estaba haciendo mi doctorado también en ese momento y utilizando muchos archivos. Pero lo que quiero decir es que había también esa necesidad desde ellos. Y mejor que ellos que cuenten, mejor que ellos que cuenten, pero nosotros teníamos ese esfuerzo. De manera particular, el proyecto para nosotros fue interesante porque fue hecho por estudiantes. Y nosotros tuvimos una posibilidad muy bonita, de alguna manera, de que nuestros estudiantes reconozcan su propia historia también del país. Y muchos de ellos, peor, ¿no? Estudiantes de arquitectura, ni sabía que habían habido tantos levantamientos en tan poco tiempo en ese país. Y caían también muchas veces en ese discurso. Entonces yo creo que también ahí por otro punto, o sea, también fue una cosa interesante llevar eso a la Facultad de Arquitectura, aunque había estudiantes también de jurisprudencia y de todo, pero los de arquitectura al final fueron los que más se involucraron con el tema, por más increíble que parezca. Y una cosa también que es después de este proyecto comenzamos a tener más estudiantes indígenas dentro del OPTE. Entonces, buscando sobre todo a la Yana, porque se hizo así famosa que estaba en los temas indígenas, así, por su doctorado y todo. Entonces, ahorita tendremos la gran mayoría, son o sea, de los que están ahorita, de comunidades indígenas y algunos vienen con sus vestimentas y todo eso. O sea, y es chévere porque realmente yo creo, los estudiantes de arquitectura no leen nada ya, eso es al contrario de todo lo que ustedes están diciendo aquí. Los estudiantes de arquitectura dibujan y la lectura es nula. Entonces el problema de esos, por eso les decíamos que nosotros hacemos grupos de estudio y todo eso,
es porque necesitamos crear ese hábito en ellos, pero es una cosa, y aquí está de otras universidades, no leen nada, cero, 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 cero mismo. Entonces, tienen problema para escribir después las tesis. Entonces, también tenemos eso, hacemos unos cursos internos dentro del OPTE, que no hablamos mucho en la cuestión de iniciación científica, desbloqueo de escrita académica, un montón de cositas que hacemos ahí interno para intentar suplir ese problema curricular. Muchas gracias, Janaína, Hernán. Realmente fabuloso el proyecto de ustedes y veo con preocupación que nuestro Ecuador todavía está muy limitado y retrocediendo en la educación superior, no es solo en arquitectura, yo veo eso en psicología, con unas líneas muy técnicas, ¿sabe? Como si psicología, por ejemplo, pudiera ser adestradora de psicólogos para adestrar los comportamientos y etcétera. Pero en management, en administración también, escucho con preocupación dentro de la formación de educación superior en otras universidades, esa necesidad de solo enseñar el hacer, no el pensar y reflexionar. Y ustedes muestran con su presentación y con las respuestas a esas lindas preguntas que nos hicieron que hay pluralidad, hay una conciencia sí política y hay un proceso de resistencia que es construido a través de esa colaboración, de esa cooperación entre estudiantes ecuatorianos, profesores ecuatorianos y también brasileños y universidades brasileiras. A mí me parece fantástico y a mí me suena dentro de mi corazón porque yo no les conocía antes y tenía la impresión a veces que uno hace unos esfuerzos, ¿sabe? Cuando usted va nadando, nadando, nadando y cuando ve la playa sigue el mismo distancia y sí es posible. Entonces ustedes están haciendo un bellísimo trabajo mostrando que sí, pese a todo ese sistema neoliberal y capitalismo que está aquí bien fortalecido en la educación y limitando, ¿no? Existen y estamos un poco desconectados. Yo tengo un ex estudiante de la Universidad Andina de Comunicación que está terminando su tesis de doctorado en Sociología de la Flaxo, que trabajó exactamente los movimientos sociales, toda la evolución y está, mira, yo incluso mandé la foto para él aquí, análisis de los discursos mediáticos de los movimientos indígenas, estableciendo la relación entre medios, Estado e indígenas. Entonces, estamos un poco desarticulados, pero hay esas resistencias, hay esa pluralidad, y a mí me parece que ese espacio que estamos aquí es un espacio que estamos nos visibilizando también para nosotros mismos, ¿no? Porque yo creo que hay que creer y hay que transformar esas vidas, y la transformación no viene solo con lo que hacer, pensar, reflexionar. Qué linda forma de implementar a iniciación científica en un observatorio que no tiene nombre de grupo de investigación, pero es. Y les felicito en nombre de Antonio, les agradecemos a todos y les invitamos al almuerzo. Un aplauso.